sobre la oración y la pureza del corazón. La divinidad es bondad en sí, misericordia absoluta y abismo de benignidad, o mejor, aquello que excede y abraza ese abismo en cuanto se encuentra por encima de todo nombre pronunciado y toda cosa pensada. No existe otro modo de obtener su misericordia más que en unión con ella. Ahora, nos unimos si transitamos dos caminos. Por una parte, comulgando dentro de lo posible con las virtudes que le son afines, y por otra, en la unión con Dios, que se efectiviza mediante la súplica y la oración. En realidad, la comunión según la virtud, esto es, por afinidad, hace idóneo al hombre virtuoso para acoger la divinidad. No así para consumar la unión con ella. Corresponde al poder de la oración, en cambio, el transformar la atención del hombre hacia Dios y la unión con Él en un sacrificio, un ofrecimiento sacrificial, capaz de convertirse en el lazo que liga a las criaturas racionales y el Creador. Esto sucede toda vez que la oración trasciende las pasiones y sus pensamientos, como también cuando alcanza una exaltada y ardiente contrición, porque es imposible que Dios se una a un intelecto pasional. El intelecto, que aún es tal en la oración, no obtiene siquiera misericordia. Pero en cuanto logra refutar el pensamiento correspondiente a las pasiones y se vuelve hacia la aflicción espiritual, obtiene, proporcionalmente a esa aflicción, la misericordia de la consolación. Al permanecer con humildad en esa actitud, el intelecto modifica por completo la parte pasible del alma. Cuando la armonía del intelecto se vuelve triple, sin dejar de ser una, entonces se une a la divina mónada triádica, cerrando toda entrada al error y ubicándose por encima de la carne, el mundo y el dominador del mundo. De ese modo, al escapar de todas las ocasiones proclives al engaño que ellos ofrecen, permanece en sí misma y en Dios, y goza, mientras se mantiene en tal condición, de la alegría espiritual que emana del interior. La unidad del intelecto se vuelve triple y a su vez permanece una cuando éste se vuelve hacia sí mismo y desde sí mismo se eleva a Dios. El volverse del intelecto hacia sí es vigilancia de uno mismo. Su elevación a Dios se produce, en principio, a través de la oración, pero de una oración concentrada. A veces también puede operarse mediante una oración discursiva, si bien en ese caso la tarea resulta más ardua. Si uno logra perseverar en la concentración del intelecto y en su tensión hacia Dios, y controla enérgicamente el vagar de la propia mente, se acercará a Él con el intelecto, alcanzará los bienes inefables, tendrá experiencia del siglo futuro y a través de las percepciones espirituales
conocerá que el Señor es bueno, tal como proclama el salmista. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Es posible que para alguien que vigila su intelecto y en esa vigilancia cuida de sí mismo y se entrega a la oración, la tarea de descubrir que éste es triple y uno a la vez no resulte demasiado ardua. Claro que perseverar por largo tiempo en el estado que generan los bienes inefables es bajo todo punto de vista la cosa más difícil. De hecho, el esfuerzo requerido por cualquier otra virtud resulta pequeño y tolerable comparado con la fatiga que ello supone. Precisamente, quienes no pueden responder satisfactoriamente a las exigencias que impone la virtud de la oración, carecen de la amplitud de los carismas. En cambio, grandes socorros divinos acogen a los que son pacientes y las soportan. Ellos son conducidos y aliviados por esos auxilios que al aligerar la dificultad e introducir una aptitud propiamente angélica, los hacen avanzar con fruición y otorgan a su naturaleza humana la posibilidad de mantenerse en aquello que la supera. El profeta lo ha dicho: a quienes soportan les saldrán alas y le cambiará la fuerza. Se denomina a sí mismo intelecto tanto a la operatividad de éste, conformada por pensamientos y conceptos, como a la potencia que opera en dichos pensamientos y conceptos. La Escritura se refiere a esa potencia con el nombre de corazón, y es sabido, en virtud del corazón, nuestra principal potencia, el alma que habita en nosotros es racional. En aquellos que están completamente dedicados a la oración, sobre todo la oración monológica, la operación del intelecto, esto es, sus pensamientos, actúa y se purifica fácilmente. La potencia que la genera, en cambio, no puede ser purificada si no lo son también todas las otras potencias del alma. En efecto, el alma es una realidad única, dotada de muchas potencias. Si en una de ellas se genera un mal, el alma entera está completamente contaminada y la totalidad de sus potencias participa de esa contaminación como consecuencia de la unidad que la identifica. Sin embargo, puesto que cada una de las potencias realiza una operación diferente, es posible que una sola operación, cualquiera sea, resulte purificada en forma temporal a causa del cuidado que se le brinda. Claro que ello no significa que también sea pura la potencia correspondiente, pues ésta participa de las otras potencias del alma y por ende es más fácil que sea impura a que sea pura. Por consiguiente, si por haber purificado la operación del intelecto mediante la diligencia en la oración y haber sido levemente iluminado por la luz de la ciencia, o también por una iluminación intelectual,
alguien se considera purificado, debemos señalar que se ilusiona, se engaña a sí mismo y por su presunción abre la puerta a aquel que siempre intenta engañarlo. Si en cambio, consciente de la propia impureza de corazón, no se ensalza por esa modesta purificación, sino que la usa como ayuda de las otras potencias del alma, esa actitud le permitirá ver con mayor claridad su propia impureza y progresar en la humildad. Aunar tal disposición a la aflicción espiritual y encontrar curas apropiadas para cada una de las potencias del alma, purificando su potencia práctica con la praxis, la cognoscitiva con la ciencia, la contemplativa con la oración. A través de ese itinerario llegará a la purificación perfecta, verdadera y firme del corazón y del intelecto, que ninguno podría alcanzar sin la perfección en la práctica, la contrición perseverante, la contemplación y, en la contemplación, la oración. Bien, hermanas y hermanos, este texto que he leído, no sin dificultad, tiene una forma de redacción muy difícil para su lectura en voz alta. Este texto lo he extraído de la página 114 a la 116 del tomo 4 de Filocalía, de Editorial Lumen, y se llama Sobre la oración y la pureza del corazón. El autor es Gregorio Palamas. Vamos a tratar de digitalizarlo, igual que a todos los textos que faltan, pero es una tarea difícil hacerlo a mano, así que estamos probando de sacar fotos y trasladar esas fotos a textos en PDF. En eso estamos, veremos estos días de poder hacerlo. Muchas gracias.